Muy buenas y bienvenidos, yo soy Sir Claude McFlavor y hoy toca revisar un RDA, en este caso un single, pero sin más dilación, aquí os lo muestro. Es el Asmodus Blank RDA. Y así es como nos viene este Asmodus Blank RDA, con esta cajita así como de plástico, con una tapa transparente por la cual podemos ya observar el RDA. Pero vamos a abrir la caja y a ver su contenido. Pues por un lado tendríamos el RDA, en la parte inferior de lo que es la espuma protectora, ya que en este caso la parte superior aquí es donde nos vendría colocado el RDA, y en la parte inferior pues podemos observar ya que tenemos un par de llaves Allen. Si consigo sacarlas, ahí están, un par de llaves de distinto tamaño. Nos viene una bolsita que en su contenido tenemos un par de bolsitas más. Por un lado tenemos una bolsa con repuestos y además nos viene un pin. En este caso, aquí está el pin normal, ya que yo ya le cambié el pin BF, que es el que tengo puesto ahora mismo en el RDA. Y aparte, como os he dicho, tenemos una bolsita más que nos viene con dos resistencias. En esta parte de aquí tenemos las especificaciones. Pero ojo, daros cuenta que son dos resistencias, cosa que ya hemos visto en otros RDAs que nos incluyen dos resistencias, pero habitualmente siempre son RDAs dual. En este caso, este RDA es single, así que lo que supone dos resistencias que tendríamos dos recambios de resistencia. Detalle bastante guapo por parte de Asmodus. Por último, también tenemos un manual de instrucciones del RDA. Pero vamos a ver ya un poquito mejor este atomizador. RDA de 24 milímetros. Tenemos un RDA con un Drip Tip 810 bastante simplón, normal y corriente. Y lo que podemos ver a simple vista es que se trata de un RDA con entradas de aire superior. Pero dejadme que lo monte en un mod para poder ver su interior, que es donde está lo interesante. Y por ahí podéis verlo. Estas entradas de aire superior realmente luego, ahí dentro de la campana, podéis observar que tenemos dos orificios. Estos dos orificios van a ir a parar precisamente a estos dos. Y estas entradas de aire superior que podéis ver por aquí, que además son varias por fuera, luego se van a convertir en dos entradas de aire laterales. Además de esto, podéis ver que tenemos las dos sujeciones de las resistencias, una a este lado y la otra a este lado. En este caso, no tenemos dos sujeciones por lado. Eso significa que las resistencias en un principio tendrían que ir las vueltas hacia un lado determinado para poder poner las patas en su lado correspondiente. Y como os había dicho antes, el pin que tenía ya instalado es el BF. Visto así no lo parece, ¿verdad? Pero sí, es el BF. En realidad aquí no lo podríais ver del todo, pero a los laterales, es decir, en este lado y a este lado de aquí, tenemos en ese pin un par de orificios pequeños por donde saldría el líquido. Aparte de esto, es un atomizador que he de decir que tiene bastante piscina, tiene bastante capacidad para el líquido. Y otra cosa que podemos deducir, nada más ver este atomizador, que no lo he comentado antes, relacionado con las entradas de aire, pero es evidente que va a resultar un atomizador bastante limpio, ya que las entradas de aire las tenemos a esta altura por dentro, pero que luego esas entradas de aire, fijaros realmente por fuera a qué altura están. Vamos, es prácticamente imposible que lleguéis a tener fugas de líquido por ahí. Y por aquí podéis ver la resistencia una vez ya montada. He de deciros aquí que he probado unas cuantas resistencias. Las he probado montadas en base a 2,5 milímetros, 3 milímetros, 3,5 milímetros. He probado con 6 vueltas, 5 vueltas, 4 vueltas. He probado Aliens, he probado Fuset, he probado a más altura, menos altura. Y la conclusión que saco de esto es que varía mucho el rendimiento según la resistencia que le pongáis. Tenéis que probar bastante, tenéis que jugar bastante para encontrar un punto adecuado en el rendimiento. Cuesta un poquito sacarle, por ejemplo, sabor, según como pongáis, y la cosa varía muy poquito. Según si ponéis la resistencia un poquito más alta, un poquito más baja, ya vais a notar que ganáis o que perdéis, por ejemplo, en sabor, que yo es precisamente lo que más busco. Y un poco lo que me he encontrado ha sido con este panorama. En este caso, esta resistencia que está, como os decía, montada en base a 3,5 milímetros, me ha dado bastante buen resultado. La altura a la que os aconsejo poner la resistencia es aproximadamente... ¿Veis que hay como una especie como de concavidad aquí? Esa concavidad, pues que la parte de arriba más o menos coincida precisamente con esa concavidad. Es decir, no dejéis la resistencia a la altura
de la entrada, sino que lo que tenéis que hacer es subirla hacia arriba, que quede por encima de esa entrada de aire. Por lo menos yo es como mejor rendimiento le he sacado a este atomizador y es el consejo que os daría a la hora de colocar la resistencia. En cuanto al algodón, es muy sencillo, es de lo más sencillo que tiene este setup. La longitud de los extremos ya lo ves enseguida. En cuanto colocas el algodón, ya ves tú mismo a qué longitud tienes que cortarlo. Pero bueno, básicamente es pues más o menos entre la primera, segunda tórica por fuera y la colocación dentro de la resistencia muy estándar. Dejadle el algodón que quede ajustadito dentro de la resistencia, que no quede ni muy apretado ni demasiado suelto. Tenemos un setup que, sobre todo con el tema del algodón, luego la resistencia también es prácticamente lo mismo, pero sobre todo con el tema del algodón, que es muy sencillito, nos recuerda mucho a atomizadores como el Wasp Nano. Ahí podéis ver cómo nos quedaría el algodón una vez ya colocado dentro de la piscina. Ahora vamos a empapar esto bien y a probarlo. Y ya tenemos este Blanc RDA listo para probar. Bueno, pues en primer lugar y como siempre os enseño la resistencia marca 0,23 ohmios y lo estoy usando a 62 vatios. Os lo voy a enseñar, como suele ser habitual, primero con las entradas de aire completamente abiertas. Y ahora pasaré a cerrar las entradas de aire más o menos hasta la mitad. Pues bueno, ya podéis ver la producción de vapor que tenemos con este Blanc RDA. Y para empezar, puntos en contra. Aquí voy a ponerle solamente un contra y en realidad es un contra a medias, ya que no todos os vais a encontrar con este problema. El problema está relacionado con las caladas de calentamiento. Si al igual que yo sois de aquellos que las caladas de calentamiento no las hacen soplando directamente dentro del atomizador, este sería un contra con el que no os vais a encontrar. Si al contrario vosotros sois de aquellos que dais las caladas de calentamiento soplando directamente dentro del atomizador, aquí tengo que deciros que esa no sería muy buena idea con este atomizador. ¿Por qué? Pues porque tenemos las entradas de aire muy arriba. Y tal como están puestas, os puedo asegurar que si hacéis ese tipo de calada, os vais a quedar sin labios. El vapor va a salir por las entradas de aire directamente hacia los labios y os va a achicharrar. Dicho esto, pasemos ya a los puntos positivos. Primer punto positivo, es un cacharro que está bien hecho. En general va todo fenomenal. La tornillería, las tóricas, la regulación de aire, para mí va estupendamente en su punto justo, no va ni muy duro ni muy suave. Segundo punto positivo sería para su sencillez de setup. Tiene un setup que no es para nada complicado y es muy sencillito de hacer y bastante cómodo. El siguiente punto positivo sería para su limpieza. Este es un cacharro que, como es obvio, cuando observamos el diseño de las entradas de aire, ya podemos deducir que va a ser un atomizador extremadamente limpio. Y así es, no vamos a tener ningún tipo de problema con las pérdidas de líquido. Ya si estáis dripeando y os volvéis locos echándole líquido a chorro ahí por encima, o lo estáis utilizando con mods de retroalimentación y apretáis como energúmenos a la botella, es muy pero que muy difícil llegar a tener pérdidas de líquido por las entradas de aire. De hecho, podéis llegar a inundar completamente la resistencia y aún así no tendríais ninguna pérdida. Otro punto positivo sería en cuanto a que este es uno de esos atomizadores que no se nos calienta en exceso ni se nos calienta muy rápidamente. A ver, según la resistencia que utilicemos y la caña que le metamos al cacharro, evidentemente llegará un punto en el que se nos va a ir calentando la campana, pero he de decir que por lo menos a mí no se me ha llegado a calentar hasta ese punto en el que se hace impracticable vapear con él. Ni mucho menos, se me ha llegado a calentar, pero la verdad es que más bien poco. Y ahora ya sí, hablemos de su rendimiento. Bueno, pues en primer lugar ya habéis visto la producción de vapor que tiene. Y ahí ya, según la resistencia que le vayáis a poner, si bajáis más de ohmios o ponéis resistencias más brutas, evidentemente vamos a generar más vapor. Todo hay que decirlo, esto tampoco no es un cacharro para hacer vaporadas del copón, pero
como habéis visto, tampoco está mal en producción de vapor para ser un single. En cuanto a golpe, pues he de deciros que tiene un golpe interesante, pero esto lo voy a relacionar directamente con su calada. Tenemos con este Blanc una calada que en su punto más abierto de regulación de aire es una calada de flujo de aire generoso, es una calada bastante abierta. Y bueno, ya de ahí podemos ir jugando hasta su punto más cerrado de calada. Tendríamos todo ese abanico. En su punto más abierto de regulación de aire vamos a obtener una calada que es, pues eso, una calada muy abierta, como ya he dicho, pero desde mi punto de vista y para mi gusto no quedaría demasiado equilibrada. Yo creo que es una calada demasiado abierta para tan poca resistencia. Lo interesante viene cuando empezamos a cerrar la regulación de aire. Aproximadamente a la mitad lo que vamos a notar es que esa calada se equilibra bastante y además ganamos en golpe. En este punto nos quedamos con una calada que no es ni muy suave ni muy turbulenta, pero lo que mola es que es una calada que tiene bastante garra. Es una calada con una pegada que mola bastante. ¿Y qué pasa en cuanto a sabor? Aquí hay cosas que contar y lo primero que diría es que no cualquier setup le vale. Según el setup que le montéis, vais a notar que no tiene nada, bueno, nada tampoco sería justo decirlo, pero se queda muy bajo de sabor. Y esto es algo que varía con milímetros. Solo con que coloques la resistencia 1 milímetro más arriba o 1 milímetro más abajo, ya varía bastante el sabor. Así que lo que os digo es que es cuestión de ir jugando con el setup hasta encontrar su punto óptimo. Y ya os digo que a mí fácil no me ha parecido. He tenido que montar unos cuantos setups hasta encontrar el punto en el que más sabor le he sacado. Pero bien, en su punto más óptimo de sabor, ¿qué tal está? Pues aquí tendría que hacer una reflexión. Sí, ya me conocéis, yo suelo divagar y en este momento pues tengo que hacer una reflexión. Con el tiempo he llegado a la conclusión que, en primer lugar, hay dos tipos de vapeadores. Están los vapeadores normales, que se compran un cacharro y vapean con él y punto, o sea, a lo mejor con el tiempo sí que van adquiriendo alguno que otro, pero que no son vapeadores del otro tipo, como lo sería yo, por ejemplo, que soy un vapeador esponjítico crónico que no para de adquirir cacharros y más cacharros. Vapeadores como nosotros es como que siempre tenemos la necesidad de ir probando todo lo nuevo que sale y siempre estamos como en busca de un cacharro que tenga mejor sabor, que tenga mejor calada o que tenga una calada de tal manera o que tenga más producción de vapor o lo que sea. Pero la cuestión es que no paramos de adquirir cacharros y más cacharros. Y con los atomizadores lo que sucede es que cuando probamos uno que nos gusta mucho, pues se convierte en nuestro atomizador de cabecera. Y cuando encontramos uno que le supera, ese nuevo atomizador pasa a ser nuestro atomizador de cabecera. De manera que siempre vamos subiendo de nivel, ya sea en sabor, en calada o lo que más os guste. Llegando al punto en que nos malacostumbramos, o dicho de otro modo, nos acostumbramos demasiado a lo bueno. Y entonces, cuando probamos un cacharro que no está a ese nivel, que está bastante por debajo de ese nivel, a pesar de no ser un mal cacharro, pues nos parece un RDA mediocre o un RTA que es malo y en realidad no es que lo sea, simplemente hemos perdido la objetividad porque nos hemos acostumbrado demasiado a lo bueno. Eso a vosotros en realidad os da lo mismo, pero para vapeadores que como yo nos interesa revisar cacharros para vosotros, para mí ese es un problema, el perder esa objetividad. Pues bien, yo creo que esto es lo que a mí me ha ocurrido con este Blanc RDA. En realidad no es un mal RDA y aunque sí que es cierto que su punto más flojo para mí es su sabor, siendo objetivos tampoco quiero decir que sea una mierda en sabor. En realidad no está mal. Quizá la mejor manera de definirlo sería esa. No está mal. Pero en su punto más óptimo, por lo menos que yo le he encontrado en sabor, no es un RDA para tirar cohetes, aunque no esté mal. Si le tuviera que poner nota, pues le pondría quizá un 6,5. Pero ¿sabéis cómo me he dado cuenta sobre todo de este tema? Es, yo cuando pruebo un cacharro, cuando estoy probándolo para revisar, normalmente estoy, dependiendo del atomizador, entre una semana y 2 semanas, depende.
Pero no estoy exclusivamente solo con ese cacharro, a lo mejor estoy probando dos y hay momentos puntuales en los que me apetece coger mi RDA de cabecera o mis dos atomizadores de cabecera, pues hay momentos puntuales en los que los voy cogiendo. En este caso he estado una semana y media exclusivamente con este cacharro sin utilizar ningún otro. Y lo que he notado es que en el segundo día, la verdad es que me parecía, en cuanto a sabor, bastante mierda este RDA. Pero luego, según iban pasando los días, cada vez iba notando más su sabor. Y a partir más o menos de la semana ya estaba pensando, pues tampoco está tan mal en sabor este cacharro. Y lo que hice después de tanto tiempo fue montarle un setup al Tobiño. Mira, vi un colega que justamente subió una foto que estaba utilizando el Tobiño en ese momento, me dio envidia y quise volver a recuperarlo. Es un RDA que a mí me molaba un montón. Bueno, a día de hoy sigue molándome, tengo que decirlo, que lo he estado probando estos días y me sigue encantando ese cacharro. Pero sí que es cierto que recordaba como si tuviera mucho más sabor. No es que estuviera mal, en realidad está fantástico en sabor, pero sí que es que los recuerdos que tenía de él, de por aquel entonces que lo utilizaba, es que era un RDA mucho mejor en sabor. Fue entonces cuando llegué a esa conclusión, de que creo sencillamente que como he ido subiendo de nivel y adquiriendo cacharros que superaban a cacharros anteriores, pues me he acostumbrado a un nivel de sabor que hace que cuando pruebe cacharros que están por debajo, pues no los valore de la misma manera, o por lo menos no los valore de una manera tan objetiva. Bueno, si habéis notado que de repente ha cambiado un poco el encuadre, ha cambiado un poco la iluminación, ha cambiado que tengo la cabeza más rapada y que me acompaña una sensual voz de resfriado, es que esto lo estoy grabando días después de lo que venía reproduciéndose anteriormente. ¿Por qué? Pues porque he decidido rectificar las conclusiones de esta revisión. Tengo que decir que desde el principio no tenía muy claro y dudaba bastante con el tema de las conclusiones de este Blanc RDA. Y después de varios días, al final he decidido rectificar esa conclusión que grabé inicialmente. Finalmente, la conclusión que voy a exponer de este Blanc RDA es la siguiente. Técnicamente, este debería de ser, y es de hecho, un RDA recomendable por la simple razón de que todos los puntos que tiene este RDA son positivos, excepto uno que en realidad es una minucia, pero prácticamente todo lo que tiene es positivo. Y si os ha llamado la atención este RDA, podría deciros que sí, que es un buen cacharro, no está nada mal. Perdón, esto que hacemos los vapeadores de juntarnos entre varios, sobre todo cuando vamos a la tienda habitual a la que solemos ir y ahí acabamos juntándonos varios y toma mi cacharro, prueba lo que me he comprado nuevo, mira este líquido tal, y vamos rulándonos los atomizadores precisamente en estas fechas, que los viruses están en auge, me parece una pésima idea. Es el tercer resfriado que pillo en mes y medio. Pero sigamos con las conclusiones. Como decía, es un cacharro que no está mal. Pero quizá ese sea el problema, que sencillamente no está mal. Es un cacharro que está bien y punto. No me parece tampoco algo muy destacable. Hay una cosa que me gusta de este cacharrillo, y es que es un atomizador, un RDA single de 24 milímetros, que no rinde mal, y eso está bastante guay para poder integrarlo con tubos mecánicos de 24 milímetros. Una de las cosas con las que me suelo encontrar es que los atomizadores single no son todos, evidentemente no son todos, pero la gran mayoría o muchísimos de ellos son atomizadores de 22 milímetros. Además de esto, muchos de ellos vienen directamente con un drip tip 510, no vienen con un 810. Es decir, no están quizá tan pensados para utilizarlos en modo dripeo, ya que con un 510 cerrado es bastante difícil atinar, y a no ser que quitemos la campana para poder empapar, yo diría que están más pensados para poder utilizarlos con mods de retroalimentación. Bien, esto lo digo porque en este caso tenemos un RDA que es un single, pero de 24 milímetros. Por un lado, esto significa que podemos integrarlo bien con tubos mecánicos de 24 milímetros. Y aparte de esto, este RDA nos viene con un drip tip 810 bastante ancho, cosa que además se adecua bastante si vamos a utilizarlo con un tubo mecánico, ya que en ese caso lo tendríamos que utilizar en modo dripeo, y con este drip tip esto sí que se hace más practicable. Así que con esto podríamos decir que hay un punto en el cual sí veo un cacharro que
una vez más podemos decir que es bastante recomendable, pero querría añadir algo más a esta conclusión, y aquí es donde viene quizá mi opinión menos objetiva, más personal. He dejado probar este cacharro a varios colegas y lo que me han dicho cuando lo han probado es que estaba bastante bien. Lo que a mí me ocurrió cuando yo probé este cacharro es que no pensé que estaba bastante bien, ni siquiera pensé está bien. Lo que pensé fue no está mal, y no es lo mismo, ojo, pensar no está mal y está bien. Esto puede parecer una chorrada, pero os aseguro que para mí no es lo mismo. Entonces, mi conclusión a un nivel menos objetivo y más personal sería que si sois vapeadores con una larga trayectoria y ya habéis probado muchos cacharros, os diría que este quizá no sea el atomizador más recomendable, sin ser un atomizador que esté mal. Pero esto lo digo por una sencilla razón. Si este fuera vuestro caso y me pidierais a mí consejo para compraros un RDA nuevo, se me ocurrirían muchísimas más, me refiero a un cacharro single en este caso, un RDA single, se me ocurrirían muchísimas opciones antes que esta, con lo cual es muy probable que ni siquiera llegara a recomendaros este Blanc RDA. Por esa sencilla razón voy a decir que si es vuestro caso, si vosotros sois vapeadores que ya tenéis una larga experiencia y habéis probado muchos cacharros y estáis acostumbrados a cacharros con un alto nivel de rendimiento, no os voy a recomendar este Blanc RDA, a pesar de que es un cacharro que está bien. Bueno, y aquí tenéis mi conclusión, que puede parecer un poco liante, pero es que quizá ahora entendáis un poco el porqué de mis dudas y el hecho de haber querido rectificar en mi conclusión, y es porque yo mismo ya tenía un poco de lío en la cabeza, y es así, desde el principio que estaba vapeando con el cacharro pensaba, hostia, este es un cacharro que está bien, pero que a la vez no recomendaría a cualquiera. Y bueno, en definitiva, esa ha sido mi conclusión. Creo que no tendría nada más que añadir y solamente puedo deciros que ¡hasta pronto!